Esa mañana, Miguel se levantó con una inquietud que no podía explicar. El sol apenas asomaba por la ventana del despacho de su apartamento en Madrid, y aunque tenía la agenda repleta de reuniones, sintió un impulso extraño de cambiar su rutina. De pronto, todo lo que antes le parecía importante, los contratos, las inversiones, los números, le pareció distante, como si ya no le perteneciera. Había cumplido 61 años hacía poco, y aunque era uno de los empresarios más exitosos del país, dueño de una cadena de hoteles de lujo por toda Europa, llevaba años arrastrando una sombra en el corazón. Una pregunta sin respuesta, una ausencia que lo acompañaba desde niño. Durante décadas, evitó remover el pasado. Cada vez que alguien mencionaba a su madre, se encogía de hombros y cambiaba de tema. A él le dijeron que había muerto. Fue su tía Clara quien lo crió como si fuera suyo. Siempre le repetía con dulzura que los padres de Miguel habían fallecido en un accidente de coche, y que no era bueno revolver lo que duele, pero Miguel nunca estuvo del todo convencido. Había algo en esa historia que no encajaba. A veces, recordaba vagamente un perfume, una voz suave que lo llamaba por las noches, una canción de cuna que parecía surgir de un rincón muy lejano de su memoria. Y esa mañana, sin saber por qué, todo volvió con fuerza. Como un eco que había estado aguardando el momento justo para hablar. Así que canceló todas sus citas, se puso su abrigo de lana y pidió a su secretaria que le buscara un asilo donde pudiera hacer una donación. No uno cualquiera. Quería un lugar humilde, que realmente necesitara ayuda. Algo en su interior le decía que ese gesto, aunque sencillo, iba a significar más de lo que imaginaba. Carmen, su secretaria, le sugirió un centro de mayores en las afueras, un sitio pequeño pero con buenas referencias. Miguel aceptó sin dudar. Llamó a su chofer, y juntos partieron sin saber que ese breve trayecto los llevaría directo al corazón de un misterio guardado. Durante 40 años, mientras el coche avanzaba por las calles grises del extrarradio, Miguel observaba por la ventana con la mente en otra parte. El aire tenía ese aroma particular de los inviernos en Madrid, mezcla de hojas secas, café tostado y tiempo detenido. No lo sabía aún, pero estaba a punto de encontrarse cara a cara con el capítulo más doloroso, y al mismo tiempo más revelador, de su vida. Cuando Leonardo llegó al asilo, lo primero que notó fue el silencio. No era un silencio incómodo, sino uno que parecía pesar en el aire, como si cada rincón guardara secretos antiguos y susurros olvidados. Caminó despacio por el pasillo, con las manos cruzadas en la espalda, observando las paredes decoradas con dibujos hechos a mano, fotografías en blanco y negro. Y relojes detenidos. Su secretaria hablaba con la directora del lugar, una mujer mayor de rostro amable que se esforzaba por mantener un ambiente cálido pese a las limitaciones del presupuesto. Leonardo había estado en muchos lugares de lujo, en hoteles de 5 estrellas donde el mármol brillaba más que el sol. Pero aquel lugar, aunque modesto, tenía una atmósfera distinta. Había algo humano, algo que le removía recuerdos que llevaba años evitando. Mientras caminaba, algunos ancianos lo saludaban con una sonrisa tímida. Otros apenas lo notaban, absortos en sus propios pensamientos. Uno tocaba el piano sin sonido en el aire, como si recordara una melodía que ya nadie más sabía. Otro miraba por la ventana sin ver, y Leonardo se sintió pequeño, como si de pronto la imagen que había construido de sí mismo se desmoronara. Fue entonces cuando la directora se le acercó y le dijo, ¿le gustaría conocer a algunos residentes? Hay una mujer que suele estar sola. Habla poco, pero siempre tiene los ojos atentos. Se llama Emilia. Leonardo, sin saber por qué, sintió un escalofrío. Aceptó con un gesto y la siguió. Bajaron por un pasillo más estrecho y llegaron a una sala donde una anciana sentada junto a la ventana tejía lentamente. Tenía el cabello blanco como la nieve, la piel surcada de líneas profundas y las manos finas, frágiles como papel antiguo. Cuando levantó la vista, sus ojos marrones se encontraron con los de él, no supo por qué, pero hubo algo en esa mirada que lo golpeó en el pecho. Un segundo. Tal vez menos. Pero bastó para que un recuerdo fugaz cruzara su mente, una mujer joven, con la misma mirada dulce y decidida, abrazándolo cuando era niño, antes de que todo desapareciera. ¿Emilia?, preguntó él, con la voz más baja de lo que esperaba. La mujer no respondió al principio. Lo observó con calma, como si tratara de leer dentro de su alma. Luego asintió levemente. Ese era el nombre que solía tener, dijo con una voz áspera pero aún firme. Leonardo no supo qué decir.
Su mente intentaba encontrar una explicación. Pero las emociones lo desbordaban. ¿Por qué se parecía tanto? ¿Por qué sentía un nudo en la garganta como si reconociera a alguien que creía muerto? La directora intervino. Quizás notando su confusión, la señora Emilia llegó aquí hace más de 30 años. No tiene familiares que la visiten. A veces habla de un niño, pero nadie sabe bien a quién se refiere. Leonardo tragó saliva. Su corazón latía con fuerza. ¿Un niño? Un hijo, no podía ser, pero algo dentro de él, una voz antigua, casi olvidada, le susurraba que sí. Se sentó frente a ella, sin poder apartar la mirada. Emilia dejó de tejer. Con una lentitud casi ritual, levantó una mano y la apoyó sobre la suya. Era una mano temblorosa, pero cálida. Y en ese gesto, hubo algo tan profundo, tan íntimo, que Leonardo sintió que el tiempo se detenía. ¿Tienes nombre, hijo? Preguntó ella, él dudó. Luego, casi sin pensarlo, respondió, Leonardo. Los ojos de Emilia se humedecieron. Por un momento, su rostro pareció iluminarse con una mezcla de dolor y ternura. Leonardo, repitió ella, como si saboreara la palabra, como si fuera un trozo perdido de su vida. Nadie habló por un largo rato. Afuera, el cielo comenzaba a nublarse. La luz del atardecer entraba por la ventana, bañando la habitación con un resplandor dorado. Leonardo, sin poder contenerse más, preguntó. Conoció a una mujer llamada Camila Ortega, el nombre pareció detener el aire. Emilia cerró los ojos. Cuando los abrió, una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Ese fue mi nombre. Antes de que me lo quitaran todo, Leonardo sintió un golpe en el pecho. No era posible. Su madre. Su madre había muerto. Eso era lo que siempre le habían dicho. Lo que su tía Ramona le había asegurado durante años. Pero entonces, ¿por qué esta mujer, con su misma mirada, su misma voz, decía algo tan distinto? Usted. Es mi madre. El silencio fue espeso, casi insoportable. Emilia asintió. Con un movimiento lento, tembloroso, sacó de su bolsillo una pequeña fotografía arrugada. Se la tendió. Leonardo la tomó con manos que no dejaban de temblar. Era él. De niño. Sosteniendo un peluche azul que aún recordaba. Y junto a él, una mujer joven con el mismo rostro que ahora tenía frente a él, solo que más lleno, más vital. ¿Por qué? Murmuró, porque nunca volvió por mí, y Emilia bajó la mirada. Su voz fue apenas un susurro, me arrebataron todo. Me dijeron que estabas muerto. Que lo mejor era que me olvidara. Me encerraron. Me callaron. Y cuando por fin logré salir, ya no sabía dónde buscar. Leonardo sintió que el mundo giraba. Que todo lo que creía saber se quebraba como cristal. Las palabras de su tía, las explicaciones vagas. El silencio persistente, todo tenía ahora un sentido oscuro. Se quedó allí, junto a su madre, sin saber cómo llenar los años perdidos, pero sabiendo que al menos había encontrado una verdad que lo había buscado durante toda su vida. Después de aquella tarde en que Antonia salió del asilo entre lágrimas, la vida de todos cambió. Aunque cada uno lo asumió de maneras distintas, Leonardo, por su parte, regresó a su casa pero no fue el mismo. Su mansión, antes símbolo de éxito y poder, le pareció de pronto vacía, fría. Caminaba por los pasillos decorados con mármol y obras de arte, pero ninguna de esas cosas tenía el calor de aquella mano arrugada que había sostenido por unos segundos en él. Jardín del asilo, las palabras de Antonia resonaban sin parar en su cabeza. Si tú eres mi hijo, entonces aún tengo algo por qué seguir viva. Esa frase lo atravesó. No podía simplemente ignorarla. Algo en su interior. Esa parte que había estado dormida durante décadas, despertó con fuerza. No era un empresario que había tenido un buen gesto de caridad. No. Era un hijo que había reencontrado, de la manera más improbable, a la madre que tanto había anhelado en secreto. Intentó buscar respuestas. Volvió a hablar con tía Ramona, quien ahora era una anciana de salud frágil. Al principio ella negó, con la misma frialdad con la que siempre lo había hecho. Pero esta vez Leonardo no era un niño. Le pidió, casi rogando, que le dijera la verdad, y ella, luego de un largo silencio y con la voz quebrada por la culpa, lo confesó todo. Tus padres no murieron, dijo. Fue una mentira que me vi obligada a sostener.
Porque mi hermana, Antonia, cayó en una depresión profunda después de perder a tu padre. No tenía trabajo, ni casa, y temí que no pudiera darte lo que necesitabas. Entonces convencí a todos de que era mejor que tú te quedaras conmigo. La internamos, y no volví a verla. Leonardo sintió que el suelo se le deshacía bajo los pies. Toda su vida había sido una construcción sobre un silencio. Y ahora entendía por qué Antonia lo miraba con esa mezcla de dulzura y miedo. Ella también había perdido todo. Durante los días siguientes, Leonardo tomó una decisión que nadie en su entorno empresarial comprendía. Canceló sus viajes, delegó la gestión de su cadena hotelera. Y empezó a visitar el asilo con frecuencia, pero Antonia, quizás por vergüenza, quizás por miedo, se rehusaba a verlo. Dígale que no quiero visitas, le decía al personal del asilo. No quiero que me vea así, Leonardo no insistió. En lugar de eso, envió cartas. Una por semana. Cartas largas, escritas a mano, donde le contaba lo que sentía, lo que había soñado de niño, lo que deseaba ahora. En una de esas cartas escribió: no me importa el tiempo que hemos perdido. Me importa el que nos queda. Si tú eres mi madre, yo quiero ser tu hijo. No en los papeles, sino en el corazón. Porque eso es lo que vale. Al tercer mes, Antonia accedió a verlo. Cuando lo hizo, fue como si los años se derritieran. Ella, con sus manos temblorosas, lo tocó el rostro. Tienes los ojos de tu padre, susurró. Yo no estoy loca. Nunca lo estuve. Solo estaba rota por dentro. Desde ese día, Leonardo no dejó de visitarla ni una sola semana. Le llevó flores, le leyó en voz alta, le contó cosas de su infancia que ella nunca había vivido. Le mostró fotos de su infancia, le llevó un dibujo que él había hecho a los 5 años, el cual aún guardaba. Y ella, entre lágrimas, le decía: gracias por no dejarme morir sin saber que me amaste. Fue en uno de esos encuentros cuando ocurrió algo inesperado. Antonia comenzó a hablar con más claridad. Recordaba fechas, nombres, detalles que antes no podía hilar. Los médicos del asilo estaban sorprendidos. Es como si la memoria emocional la estuviera activando de nuevo, comentó una doctora. El afecto puede más que la medicina. A veces, Leonardo no lo sabía. Pero en sus visitas estaba sanando no solo a su madre, sino a él mismo. Comenzó a dormir mejor. Dejó de tener esos sueños donde buscaba en vano una cara entre la multitud. El vacío en su pecho se fue llenando de cosas simples: la risa de Antonia cuando le contaba un chiste viejo, el modo en que ella le arreglaba el cuello de la camisa como si fuera un niño. La relación fue creciendo. Y con el tiempo, Leonardo hizo algo más. Decidió convertir parte de su fortuna en un fondo para reformar aquel asilo. Quiero que otras personas aquí tengan una segunda oportunidad, como tú y yo, le dijo a Antonia. El asilo cambió. Pintaron las paredes, renovaron las camas, contrataron más personal, y sobre todo, organizaron actividades donde los abuelos contaban sus historias a niños de escuelas locales. Antonia fue una de las primeras en participar. Contó su vida con una voz suave, sin rencores, hablando de lo que había aprendido. Una tarde, en una de esas sesiones, dijo algo que conmovió a todos: la vida no siempre da explicaciones. A veces solo nos quita. Pero si uno sigue esperando, también devuelve. Esa frase fue grabada, compartida en redes, y se volvió viral. Miles de personas comentaron, muchos lloraron, otros llamaron a sus madres, y Leonardo, viendo el vídeo desde su oficina, con los ojos llenos de lágrimas, supo que por fin, después de tantos años de éxito sin sentido, había hecho algo que realmente importaba. El twist final llegó meses después. Antonia falleció tranquilamente, en su cama, con una sonrisa en el rostro y la mano de Leonardo entre las suyas. No dejó testamento. No tenía bienes, pero sí dejó una carta: querido hijo, gracias por venir por mí, cuando ya no tenía fuerzas para buscarte. Gracias por no juzgar. Por mirar más allá de mis canas. Mis silencios, mis olvidos. Te devuelvo tu infancia como pude, con abrazos tardíos, con cuentos entre suspiros, con palabras que debí decir cuando tenías 3 años. Ahora puedes vivir sin preguntas. Te quiero, tu madre. Siempre, Antonia. Esa carta fue lo último que Leonardo necesitó. Todo el peso del pasado se desvaneció. Nunca imaginé que volvería a ese lugar. Durante años lo evité como si fuera un fantasma del pasado, uno que prefería mantener encerrado, lejos de mi nueva vida. Pero aquel sobre sin remitente que encontré en el buzón cambió todo.
Era una nota escrita con trazo tembloroso que decía simplemente: ven si todavía recuerdas lo que dejamos pendiente. Nada más. Ningún nombre, ningún indicio. Solo esa frase que me heló la sangre. Me senté en la cocina con la carta entre los dedos, sin saber si era una trampa del destino o un simple error. Pero algo en mí, una voz vieja y suave, me empujó a tomar el tren esa misma tarde. No por curiosidad, sino por algo más profundo. Tal vez por la necesidad de cerrar aquello que nunca se dijo. El tren serpenteaba por los campos mientras el sol caía lentamente detrás de las montañas. A través de la ventana, los paisajes conocidos despertaban memorias dormidas. Cada curva, cada árbol, cada casa antigua me devolvía una imagen del pasado. Aquel pueblo, con sus calles empedradas y su aire húmedo de invierno, no había cambiado tanto. Pero yo sí. Ya no era el joven que partió con una maleta de sueños y un corazón roto. Ahora era un hombre con arrugas en las manos y silencios en la mirada. Caminé desde la estación con paso lento, reconociendo esquinas que creía olvidadas. Cuando llegué frente a aquella casa, la misma que juré no volver a pisar, sentí que algo me apretaba el pecho. La puerta estaba entreabierta. Como si alguien me estuviera esperando. Como si el tiempo no hubiera pasado, me detuve frente a la puerta. Dudé. Tenía miedo. Miedo de encontrarme con un pasado que, durante años, había intentado enterrar. Pero algo dentro de mí, quizás el sonido del viento, quizás el aroma familiar de la madera vieja, me impulsó a empujar suavemente la puerta y entrar. El interior estaba en penumbra. El mismo suelo crujía bajo mis pies como lo hacía cuando era niño. Aquel sillón junto a la ventana, donde solía sentarse mi madre a bordar, seguía allí. El reloj de pared aún marcaba las horas con ese tic-tac lento que parecía el corazón de la casa. Respiré profundo. Aquello no era solo una casa, era una cápsula del tiempo. Y yo había vuelto a entrar en ella. Leonardo, una voz quebrada, frágil, emergió desde el fondo del pasillo. Me congelé. Reconocía esa voz, aunque hacía más de 40 años que no la oía. Di un paso. Otro. El pasillo me parecía más largo de lo que recordaba. O quizás era el peso del momento lo que lo alargaba, y allí estaba, sentada en una silla de ruedas. Con el cabello blanco recogido en un moño desordenado y los ojos hundidos por los años, estaba ella. Mi madre, mamá, ella levantó la vista. Nos miramos. Y en ese instante, no había necesidad de palabras. Solo lágrimas. Lágrimas contenidas por décadas, por verdades escondidas, por silencios obligados. Corrí hacia ella y la abracé. Ella temblaba. Yo también. Éramos dos extraños unidos por un lazo invisible, fuerte, indestructible. Perdóname, hijo. Perdóname por no buscarte antes, por no poder. No digas nada, mamá, susurré entre sollozos. Estoy aquí. Ya estoy aquí. Nos quedamos abrazados mucho tiempo. Como si quisiéramos recuperar los años perdidos solo con el contacto. Y quizá, de alguna forma, lo estábamos haciendo. Luego de aquel primer encuentro, pasé horas hablando con ella. Me contó su verdad. Me confesó que nunca me había abandonado por voluntad. Que mi tía Ramona le había dicho que yo estaba muerto. Que después del accidente, había despertado en el hospital y le dijeron que todo había terminado. Que no tenía familia. Que se había quedado sola. Intenté buscarte, Leonardo, me decía con los ojos llenos de angustia. Pero nadie me daba respuestas. Me volví loca. Terminé aquí, en este asilo. Años y años viendo pasar el tiempo, con la esperanza de que un día, alguien tocara esta puerta. Que fueras tú. Yo no podía hablar. Solo la miraba. ¿Cómo explicarle que yo también había vivido en la oscuridad de esa mentira? Que crecí creyendo que ella había muerto. Que formé mi vida tratando de llenar un vacío que no comprendía del todo, pero algo dentro de mí se rompió. Y al mismo tiempo, algo se sanó. Decidí llevármela conmigo. Le ofrecí una habitación en mi casa, lejos de ese asilo donde había sobrevivido todos esos años. Al principio se negó, pero luego aceptó con una sonrisa tímida, como una niña que vuelve a sentir el calor de hogar. Los días siguientes fueron extraños, pero hermosos. Compartíamos el desayuno. Me contaba historias de su juventud.
Yo le mostraba fotos de mis hijos, de mis viajes, de mi vida. Y poco a poco, fuimos reconstruyendo un puente que el tiempo había intentado derribar. Una noche, mientras cenábamos, me dijo algo que nunca olvidaré: ¿sabes por qué el destino nos ha dado esta segunda oportunidad? Negué con la cabeza, porque hay amores que ni el olvido ni la muerte pueden vencer. Y el de una madre y su hijo es uno de ellos. Esa noche dormí en paz, pero el tiempo, implacable, no se detiene. Pocos meses después, su salud comenzó a deteriorarse. Las visitas al médico se volvieron más frecuentes. Los silencios, más largos. Sabía que el reloj avanzaba. Que nos quedaban pocas páginas en este libro. Pero cada día a su lado era un regalo. Y yo lo atesoraba. Una tarde, al regresar de una cita médica, me pidió que la llevara a su antigua casa una última vez. Asentí sin preguntar. La ayudé a bajar del coche y caminamos despacio hasta la puerta. Se detuvo frente al umbral y susurró: aquí fue donde te tuve por primera vez en mis brazos. Y hoy, aquí quiero decirte adiós. No pude contener las lágrimas. Me arrodillé a su lado y la abracé. No digas eso, mamá. Ella sonrió con dulzura. No llores, hijo. No es un adiós triste. Es un agradecimiento. Gracias por volver. Gracias por no odiarme. Gracias por darme esta última felicidad. Ese fue el último día que la vi con los ojos abiertos. Esa noche, se durmió y no volvió a despertar. La enterramos junto a mi padre, en el cementerio del pueblo. A su lado, puse una carta. En ella, le contaba todo lo que no pude decirle en vida. Todo lo que mi corazón guardaba. Y le prometí que su historia sería contada. Que nadie más viviría separado por una mentira tan cruel. Desde entonces, cada vez que paso frente a aquel asilo, me detengo y dejo un ramo de flores en la entrada. No por el lugar, sino por las personas olvidadas que aún esperan. Que aún sueñan con un reencuentro, porque he aprendido que nunca es tarde para perdonar. Nunca es tarde para amar. Y sobre todo, nunca es tarde para volver a casa. Han pasado ya varios meses desde que mi madre se fue. A veces todavía espero escuchar su voz por la mañana, preguntándome si quiero café, aunque era ella quien apenas podía sostener la taza. A veces, al llegar a casa, casi llamo su nombre por costumbre. Pero el eco de su ausencia me responde con un silencio suave, casi cariñoso: la vida sigue. Siempre lo hace. Pero no igual. Desde que mamá partió, hay una calma distinta en mí. Como si finalmente, después de décadas, hubiera comprendido algo esencial. Algo que la prisa del éxito y el ruido del mundo me habían impedido ver: el verdadero valor de las raíces. En el jardín trasero de mi casa, planté un árbol en su honor. Un ciruelo, como los que había en la casa de la infancia. Cada mañana lo riego y me quedo unos minutos en silencio frente a él. Es mi forma de hablar con ella. De sentir que aún está conmigo, de alguna manera. A veces, cuando el viento mueve sus ramas, juro que escucho su risa de nuevo. Esa risa que tanto tardé en recordar. Mis hijos me preguntan por ella. Y yo les cuento su historia. Pero no la historia de abandono, de separación o de dolor. No. Les cuento la historia de una mujer que luchó con el alma, que sobrevivió al olvido y que encontró a su hijo cuando ya nadie lo creía posible. Les hablo de su ternura, de sus manos arrugadas que aún sabían acariciar con fuerza. Les digo que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Aunque tarde, aunque duela, he empezado a escribir. No como empresario, sino como hijo. Como hombre que ha vivido y ha perdido, pero también ha encontrado. Quiero dejar un testimonio, no solo de lo que viví, sino de lo que aprendí. Porque esta historia no es solo mía. Pertenece a muchos. A quienes han perdido a sus madres sin despedirse, a quienes cargan con silencios no elegidos, a quienes aún esperan un reencuentro improbable. Un domingo, mientras caminaba por el paseo marítimo de Barcelona, vi a un hombre mayor sentado solo, mirando el mar. Me acerqué y comenzamos a hablar. Me contó que su hija no le hablaba desde hacía 10 años. Que no sabía cómo volver a acercarse. Que se sentía invisible. Le conté mi historia. Y al terminar, él lloraba. ¿Crees que aún estoy a tiempo? Me preguntó. Siempre lo estamos, le respondí. Mientras sigamos respirando, hay oportunidad de sanar. Ese momento me hizo entender algo importante. Nuestras historias no solo nos pertenecen.
También pueden servir de faro a otros que caminan en la oscuridad. Desde entonces, he visitado más hogares de ancianos. A veces llevo flores, a veces simplemente escucho. No necesitas hacer grandes gestos para cambiarle el día a alguien. A veces, basta con preguntar, ¿cómo estás?, y quedarse a escuchar de verdad. He aprendido que los mayores no quieren lástima. Quieren presencia. Quieren memoria. Quieren saber que aún importan, que su historia no ha sido en vano, y quizá eso sea lo más humano que podemos hacer, honrar a quienes nos dieron la vida, no solo con monumentos o palabras bonitas, sino con acciones sinceras, cotidianas. Con visitas. Con abrazos. Con cartas escritas a mano. Con tiempo, ese recurso que siempre decimos no tener, pero que cuando se nos acaba, daríamos todo por recuperar. En la última carta que mi madre me dejó, escrita con una letra temblorosa, decía: Leonardo, si algún día esta carta llega a tus manos, quiero que sepas que te amé incluso en la distancia. Que cada noche recé por ti, sin saber si aún respirabas. Que mi corazón nunca dejó de buscarte. No me lleves flores al cementerio. Llévalas a quienes aún están esperando. Y cuando mires al cielo, no me llores. Sonríe. Porque cada segundo que vivimos juntos, fue un regalo. La tengo enmarcada en mi escritorio. Cada vez que me siento frente al ordenador, la leo. Y me recuerda que las historias de verdad no terminan con un punto final. Siguen latiendo en quienes las recuerdan. Hoy puedo decir que, pese a todo, he sido afortunado. Porque la vida, aunque me arrebató muchos años con mi madre, me los devolvió al final. Porque no todos tienen esa segunda oportunidad. Y por eso, cada día que tengo, lo vivo con más conciencia, más gratitud. Más amor, a ti que me escuchas, que quizá también tienes una herida abierta, una ausencia que pesa o una palabra no dicha. No esperes. Llame. Escribe. Busca. Perdona. El tiempo no espera, y a veces, un simple gesto puede cambiarlo todo, porque en esta vida, lo que de verdad cuenta no son los títulos, ni el dinero, ni los aplausos. Son los abrazos que dimos, las lágrimas compartidas, las verdades recuperadas. Es el amor. Solo eso, y si de algo estoy seguro ahora, es que mientras haya amor, nunca es tarde para volver a casa.